Daniel Goleman manifiesta que los nuevos descubrimientos parecen indicar el modo en que las regiones cerebrales relacionadas con la autoconciencia nos ayudan a tomar decisiones y en general a aplicar la ética. La clave para comprender esa dinámica está entre el neocórtex y toda la sección subcortical de nuestro cerebro, donde se albergan las emociones. Toda la parte subcortical interna del cerebro lleva las emociones. Y entre las emociones tenemos uno de los principales elementos de emoción o de control de la emoción y el control para la defensa del cerebro, que es la amígdala, la gran protectora de ese cerebro, cuerpo, mente, visto como una unidad. No podemos diferenciar cerebro de mente, nada. Todo cerebro, cuerpo, mente es uno solo, porque las neuronas podemos tenerlas acá en la punta de la cabeza y sin embargo esa neurona puede tener sus acciones terminales en un dedo pulgar o en un dedo del pie. Las neuronas pueden tener acciones terminales de 1,5 metros. Y acuérdense que tenemos también neuronas en la columna vertebral, ¿no? En la parte interna de la médula espinal. Y entonces, nuestro cuerpo es cerebro. Todo. ¿Qué pasa con esa defensa del cuerpo por parte de la amígdala? Ante las amenazas que tengamos, la amígdala toma el control del cuerpo-mente y lo va a defender. Y esa situación se llama secuestro amigdalar. Y esa amígdala apresa toda la zona prefrontal que gobierna los controles frente al peligro y sufrimos lo que se llama un estímulo de huida o de paralización o de lucha. La amígdala pone en funcionamiento el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal y el cuerpo sufre una descarga de hormonas de estrés que son cortisol y adrenalina. Pero hay problemas con la amígdala. La amígdala puede tomar la defensa del cuerpo-mente, pero se estimula con el ojo, con el oído. Y en fracciones de segundos cuánticos se posesiona del sujeto y toma las riendas y el control de ese cuerpo-mente. Otras señales pueden llegar a otros centros de captación de impulsos en el cuerpo, pero la parte del oído y de la vista a veces nos hace equivocarnos y entonces la amígdala se equivoca y nosotros entonces nos equivocamos y podemos tener resultados fatales sin ese ánimo, sin ese deseo. ¿Por qué? Porque la amígdala actuó y pudimos cometer errores, delitos, pero en función de su defensa. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, prueben que teníamos la libertad ante la amígdala, que podíamos controlar la amígdala. Ahí sí que el señor juez tiene que perder un poco de trabajo y ponerse a estudiar para poder responder a estas preguntas. El secuestro amigdalar puede ser de segundos, puede ser de días, horas o años. Hay gente que vive en secuestro amigdalar porque vive en estrés. Y ese estrés permanente hace que en cualquier momento haya procesos graves, clínicos y trastornos de depresión, de ansiedad o de violencia. Así entonces, la vida no es tan consciente como nosotros creemos. La vida es más emoción que razón. Y claro, la
los comportamientos resultantes ya no obedecen al libre albedrío o a la razón, que son conceptos de otro tiempo, ya son conceptos de otro tiempo que creíamos que había una razón controladora de nuestra conducta, de nuestro futuro, de nuestra acción. Hoy ya no, ante las neurociencias, tienen ese valor. Realmente las decisiones emocionales son inconscientes y es de las emociones que nace la conciencia y que nace la razón, no de otra manera. La conciencia racional se enseñaba como una gobernadora de la conducta, pero ya dejó de tener significado. Se muestra ahora como una especulación del lenguaje que sirve malamente para atribuir responsabilidad a las personas para sancionarlas o sancionarles los comportamientos que son totalmente inconscientes. Las decisiones nacen de las emociones. Las decisiones humanas son expresiones de poder que nacen a partir de las emociones que generan los captados del universo. El proceso recursivo despertará en todas las personas, policías, testigos, peritos, jueces, emociones en favor o en contra o neutras respecto de lo que ellos conozcan en las audiencias o en los expedientes judiciales. Recuerden que tenemos el proceso recursivo y el proceso recursivo hace que yo me meta en el expediente y el expediente entre en mí de tal manera circular que yo tomo partido por el victimario, por la víctima, por el testigo, por quien me caiga mejor. Lo que diga mi emoción será lo que voy a tomar en cuenta para mi decisión judicial final. El proceso recursivo despertará en todos ellos, testigos, peritos, policías, esas emociones, y de ahí saldrán las decisiones. Esas emociones surgirán de las decisiones, o mejor, de esas decisiones surgirán las decisiones que se tomen en un proceso judicial o las decisiones que tome un testigo para decir lo que diga, o un policía para decir lo que diga, o un MP para decir o interpretar lo que diga. Siempre estamos atravesados por la recursividad y por lo tanto nadie de ellos puede ser imparcial en el procedimiento penal. Y es que hay un gran detalle. Sin emociones, las personas no pueden tomar decisiones. No es posible decidir si tomar un café o una Coca-Cola. De plano, se requiere tener emociones y darle emoción a los pensamientos y a las palabras para que las decisiones se tomen en el sentido que sea. Las emociones entonces son inconscientes, se procesan y se deciden más allá de nuestra voluntad. Por ello, las supuestas capacidades de conocer, de entender y de querer el hecho ilícito, así como la presunta libertad de acción de los sujetos imputados, quedan sin sustento a la luz de las neurociencias. Yo les voy a recomendar 3 libros que están a su disposición. Este es Epistemologías y Sociología Jurídica del Poder. Este otro es El Derecho Penal y la Cibernética, ambos que están publicados por la FES Zacatlán y que pueden ustedes buscarlos para que con ellos tengan la base jurídica y la base neurocientífica para la construcción de lo que llamamos nosotros la teoría del no delito en este libro de criminología escrito por Alicia González Vidaurri y Augusto Sánchez. Muchísimas gracias a todos. Felicidades.